Bueno, hermanos, vamos a tener entonces ahora la meditación que decíamos sobre este capítulo, que ya viene siendo uno de los últimos capítulos de este libro, en verdad muy rico en enseñanzas espirituales que uno debería cada tanto leerlas para siempre nos deja algo. La verdad, el libro de Nehemías, tanto como el de Esdras, tienen muchísima abundancia de bendiciones, pues se trata de todo un trabajo que Dios hizo con el pueblo, un trabajo principalmente que nos revela el plan de Dios, cómo se cumple inexorablemente en la vida de su pueblo, en el pueblo de Israel, y por ende nos enseña a nosotros, como creyentes, que los planes de Dios no se van a alterar a causa nuestra, se han de cumplir. Siempre decimos que lamentablemente muchas veces si tenemos que sufrir, no es porque Dios así lo ha querido, sino principalmente es porque nosotros, habiendo oído la palabra en su tiempo, en su momento, no la quisimos escuchar, no la quisimos obedecer, y eso trae sus consecuencias. Así como el obedecer la palabra de Dios inmediatamente trae sus consecuencias benditas y santas, no obedecerlas también trae sus consecuencias, que son benditas y santas, pero de distinto carácter. La diferencia está justamente en si obedecemos o no. Y en este caso, llegando al fin de esta historia, para hacer un muy breve repaso, con relación a esto de cómo Dios establece las cosas y las hace, y su grandeza bendita, hay un texto que me llamó la atención, aunque este capítulo no lo menciona, pero sí lo podemos leer en Daniel, capítulo 2, versos 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él, hablando de Dios, es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esta es, en síntesis, lo que les estaba diciendo recién. Está comprendida dentro de la oración de Daniel, pero es tremendo lo que aquí revela, que Él muda y Él hace y da y quita nada menos que a reyes y pone a reyes, y hace las cosas conforme a su soberana y bendita voluntad para con su pueblo. Pues esto tiene que ver justamente con esta etapa que ahora vive el pueblo de Israel, y es muy largo, no podemos volver atrás con todo lo que se ha dicho y se ha enseñado en todos estos meses de lecciones, pero cuando Dios ordenó estas cosas, algunas profecías fueron dadas cientos de años antes, hasta con nombre de reyes que habrían de obrar este hecho de que Israel volviera a la tierra prometida después de 70 años de cautiverio. Podemos leerlo
ahí en el mismo libro de Daniel, el capítulo 9, verso 2, vuelvo a repetir, es sencillamente datos, nada más. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, en el reinado de Darío, ¿no? Miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías que había de concluir la asolación. Y en Jeremías, capítulo 25, el versículo 12, dice, y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Estos son unos datos nada más de cómo Dios obra. Y esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta nosotros, los hijos de Dios, pues estas lecciones tienen el propósito de hacer siempre por analogía y por enseñanza lo que le pasaba a este pueblo para aplicarlo en nuestras vidas. Hay cosas que no cambian en cuanto al método y al trato de Dios. Por supuesto, alguno dirá, bueno, pero antes era la dispensación de la ley, ahora estamos en la gracia. Sí, pero hay principios morales en Dios que no cambian jamás. Eso no van a cambiar. Cambia la dispensación, el modo, el trato de Dios. Porque dispensación quiere decir eso, la forma en que Dios trató. Pero los principios morales, lo que Dios es, eso permanece inalterable. Cuando dice Dios es amor no solamente en el tiempo de la gracia, sino también en la dispensación de la ley, en la dispensación de la inocencia, en la dispensación del hombre, etcétera, en el gobierno del hombre, en toda la dispensación. Y lo será aún en el tiempo de la gran tribulación. Dios es amor, eso no cambia. Cambia el trato con el hombre de acuerdo a los tiempos como se van mudando. Por eso dice Él cambia los tiempos. Él muda los tiempos, los cambia. Para nosotros ahora, esta lección nos debe dejar la enseñanza segunda en este caso, luego de haber entendido que el pueblo de Israel llega a esta etapa que Dios ya permitió y obró y fue estableciendo, y pasaron varios años ya hasta que Nehemías llega a este momento. Pero ya la bendición de vivir en Jerusalén, el primer aspecto de parte de Dios, de que el pueblo volviera, nos habla de esa gran misericordia que Dios tiene y demuestra con su pueblo, siempre. Es misericordioso. Podremos decir muchas cosas, pero Jeremías decía al pueblo rebelde y malo, ¿qué maldad hallaron vuestros padres? Le decía Dios, que se volvieron en pos de mí y tornáronse vanos. ¿Qué maldad podemos hallar en Dios? La realidad es que si somos sinceros de corazón, veremos que no hay maldad en Dios. No hay maldad, no puede haber maldad. No puede haber maldad, porque es Dios. Y en Él es todo amor, es justicia y verdad, y rectitud, y otros atributos. Y en esa misericordia, el primer aspecto es que les permite la gran bendición de volver a vivir en Jerusalén, la ciudad amada de Dios, la que Dios escogió, la que Dios le mostró a David que tenía que comprar el monte por el precio justo que correspondía, porque ahí tendría el Señor en aquel tiempo su morada. Después Jesús decía, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el tiempo de la gracia. Ya cuando Dios mora en el corazón de todos aquellos redimidos y renacidos. Pero en ese momento era la gran bendición de poder estar en Jerusalén, el poder reconstruir la ciudad, comenzando por aquellos muros que estaban tan destruidos. Luego el templo, darle forma, permitir que eso tomara otra vez
la estructura que tenía. Qué interesante es pensar cuando Dios dice que Él restaura lo que pasó. Porque ese templo, toda esa ruina, es figura de nuestras vidas muchas veces. Estamos así, podemos ser renacidos, pero es tal la obra del enemigo que realmente encontramos, si miramos hacia atrás en nuestras vidas, cuánto destrozo, habiendo tenido la bendición y no haberla aprovechado en su momento. Y con esto no estoy juzgando a nadie, ni estoy haciendo un mensaje personalizado. En todo caso, si lo personalizo, lo pienso en mi propia vida. En mi propia vida. Que uno, a medida que se va poniendo mayor, tanto más piensa en cuánto tiempo ha perdido y cuántas cosas ha hecho mal y que quedan escombros, que el Señor tiene que volver a reconstruir. Y eso lo dice ahí en Lamentaciones, y Él restaura lo que pasó. Y aquí lo está haciendo, no solamente el poder vivir, sino también el poder volver a reconstruir esta ciudad destruida, el templo, en su momento por este rey Nabucodonosor, ordenar su vida religiosa. El pueblo de Israel es la única nación en el mundo que tiene este aspecto, por lo menos lo tendría que tener. Ahora han cambiado eso porque están en un periodo de total alejamiento de Dios. Más del 95% de los judíos que habitan en Jerusalén, en Israel, son ateos, no creen en nada, pero no obstante, bueno, aún eso todavía les toca vivir un tiempo y el Señor los va a traer otra vez en sí. Pero es la única nación que tiene dos nacionalidades siempre, y prevalece la primera, que es la religiosa, la raza. Ellos son judíos, así sean argentinos, españoles, americanos, son judíos. Para ellos, son judíos. Después cumplirán con las partes que corresponden a las partes de la nación donde estén, pero ellos son judíos. Y el mundo se ocupa también de que eso sea así. Es notable. Jamás los incorporan a los judíos como al resto de la nación. Siempre son judíos. El judío es judío. Y eso es parte también de la obra de Dios, para que no se olviden a quién pertenecen. Tienen que volver un día a lo que Dios estableció, y lo ha de hacer porque ya está profetizado. También luego de estar y de construir y de ordenar su vida espiritual, tiene la bendición de poblar esa tierra de Palestina que había sido desolada. Ustedes recuerdan que cuando arrasaron todo, quedaron algunos residuos. Esos residuos fueron los que después se mezclaron con los palestinos y se formó los famosos palestinos, ¿no? Que eran mezcla de Samaria, de los samaritanos, perdón, que eran mezcla de palestinos y judíos y que adoraban a uno y otras cosas, en fin, y que eran despreciados por los judíos. No vamos a entrar en ese detalle. Y justamente en este capítulo tiene el propósito de demostrar cómo van ordenando las cosas, cómo se tienen que ir haciendo siempre ordenadamente, en el sentido aún luego de tener estos privilegios que decíamos, que son 4, muy claramente establecidos en este pasaje, que es el que cada una de estas tribus que volvían de la transmigración habría de ocupar un lugar muy especial, bien identificado, y especialmente la tribu de Leví, que tenía que ver con el templo y que tenía que ver con las tareas que hacían al templo. Y este capítulo, especialmente esta parte que mencionaba,
lo hemos de comparar rápidamente, si podemos, con las tareas que nosotros como creyentes debemos cumplir en lo que se nos da a nosotros la bendición de formar parte de un cuerpo local, de un cuerpo espiritual local, de un lugar que es la Iglesia de Jesucristo. Es lo que corresponde. Vamos a leer unos versículos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12. Ellos tenían, que se relata en todo este capítulo, el trabajo de velar por todo eso que ya se había hecho y de ir mejorándolo y manteniéndolo. No es que hicieron y ya estaba, tenían que seguir obrando. Pero también nos habla a nosotros, por eso bien lo dije al principio, por analogía, ahora a nosotros en otra dispensación, en otro trato de Dios con nosotros, que ya la Iglesia de Jesucristo puede estar formada por dos tipos de gente, ¿no? La gentil y algunos judíos, si es que se diera la oportunidad. Pero tiene este propósito. Romanos 12, del 1 al versículo 9. Nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La primera invitación entonces aquí es de una presentación espontánea, como lo hicieron también aquellos que se quedaron en la ciudad, que se ofrecieron, que después vamos a ver el texto, en el versículo 1, y la gratitud de los hermanos de nación, en este caso, porque no tenían el Espíritu Santo que los uniera, tenían sí la nacionalidad, las leyes, el culto, pero acá nos habla a nosotros que como un cuerpo, y aún cada uno de nosotros debe aprender esta realidad de la presentación espontánea, y que tiene que tener estas características, tiene que ser algo vivo, santo, y que sea agradable a Dios. Y esto debe ser un culto racional, un culto entendido, un culto no motivado en emociones, sino en algo que va creciendo en la experiencia del creyente. Yo cuando soy niño puedo tener actitudes de niño, puedo tener actitudes emocionales, pero eso en un momento tiene que terminar. Generalmente las actitudes emocionales y las entregas emocionales se demuestran porque va menguando a medida que pasa el tiempo, se va quedando. Y esto voy a utilizar un ejemplo un poquito fuerte, cuando acontece algo en nuestra vida que nos sacude muy fuertemente, entonces de pronto nos entregamos al Señor, volvemos al Señor, hacemos cosas espirituales, o por lo menos aparentemente espirituales, pero a medida que eso se va pasando, y aún ocurre en el orden humano, va menguando. Entonces, lo que al principio lo hacía con mucho entusiasmo, de pronto empiezo a ver cosas que no me gustan, empiezo a ver cosas que no estoy de acuerdo, me empiezo a cansar, todos los domingos lo mismo, siempre se habla de lo mismo, no se cambia, siempre se cantan los mismos coritos. ¿Hasta cuándo vamos a cantar? No sé, cualquier corito que puedan poner, aún esos viejos que estamos pidiendo lo más viejo, siempre lo mismo, esto no cambia. Y la cosa, como la espuma, va bajando. Hasta que en un momento, aquel que tuvo en un momento tanto fervor, tanto ardor, se encuentra otra vez en la misma situación que antes que le sucediera ese acontecimiento que tanto lo sacudió. Y tal vez vive esperando que Dios lo sacuda otra vez para volver otra vez a tener ese mismo encantamiento por las cosas de Dios. El encantamiento no era la palabra más apropiada, pero sí para aquellos que piensan
que es por encantamiento, porque encantamiento quiere decir encanto, ¿no? De magia, y no es así. Es por fe, es por un culto racional. Cuando yo aprendo que el camino a seguir es este, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, completo, servir a Dios como Él quiere que lo sirva y que le siga. Entonces ahora, luego nos dice, y no os conforméis a este siglo. Habla de toda una reforma espiritual que tiene que haber en nuestras vidas, que comprende espíritu, alma y cuerpo. Quizás deja de tomar la forma, las costumbres, los modos del mundo. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y se tienen que ir viviendo de paso a paso y de sacrificio en sacrificio. El que piensa que la vida del creyente es un camino de rosas o de pétalos de rosas, se equivoca totalmente. Está engañado o lo han engañado. El camino del creyente tiene rosas, sí, pero también tiene espinas. Y es un camino cuesta arriba, y es angosto, y es sufrido. Pero al reino de los cielos se hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan, con enfermedades, con tribulaciones, con angustias, con pesares, pero prevalece el gozo del creyente, prevalece la vida espiritual, prevalece la fe que Dios ha derramado en ese corazón. Y luego nos dice, de manera, en el 6 ya, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y esto es lo bendito, es que nos ha sido dado dones, gracias para servir, así como a los judíos. Se les dio un lugar en esa ciudad, y a cada uno se le otorgó un lugar para que trabajara y fuera eficiente en lo que hiciera y efectivo. De la misma manera, a nosotros se nos ha sido dado los dones de profecía para que cada uno lo haga conforme a la fe que Dios le da. El ministerio en servir, todo ministerio. Quiere decir trabajo, que lo haga sirviendo. El que enseña, que sea claro en doctrina. El que reparte, el que tiene el don de repartir, el don de dar, que lo haga con simplicidad, sin alardes, sin demostraciones. El que preside, el que está adelante, el que hace algo, el que toma una iniciativa, que lo haga también con solicitud. Con todo lo que esto puede llegar a significar, no tenemos tiempo para entrar. El que hace misericordia, bueno, que lo haga con alegría también. Y todo esto, volvemos ahora, espero que no hayan perdido, ahí a Nehemías, cuando dice en el versículo 1 que habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, los principales. Mas al resto del pueblo, fíjense esta expresión, echó suertes para traer 1 de 10 que morase en Jerusalén, una ciudad santa, a la ciudad santa, y las 9 partes en otras ciudades. Este versículo nos está diciendo que, bueno, eran muchos, no podían entrar todos en la ciudad. Entonces echaron suertes. Echar suertes, para aclararlo, no era como es hoy, que se puede entender un juego de ruleta, de hacer una rueda con los nombres y giramos y el que queda ahí, no. Era algo que no está muy claro porque esta ya viene de la antigüedad, que ya lo practicaban los sacerdotes con el efod que usaban el manto, y debajo tenían unas piedritas que se llamaban Urim y Tumim. Y esas piedritas, luego de hacer oración, por supuesto, el sacerdote las arrojaba, y de acuerdo a cómo caían esas piedras, entonces el sacerdote interpretaba la voluntad de Dios. Una cosa que, bueno, uno tal vez dirá no, pero en principio porque todavía no estaba
dada la palabra de Dios, la Biblia en su totalidad como la tenemos hoy, pero era una forma y Moisés, por ejemplo, no hacía nada sin consultar a Dios a través de Aarón, por ejemplo, el sumo sacerdote, o a los sacerdotes, tenían que hacerlo. Y el Urín y el Tumín ocupaban un lugar muy importante. Muchas veces leemos, y dijo Dios tal cosa, y debemos entender que era por la interpretación que Dios le daba a los sacerdotes y le daba a entender a los reyes que pedían esa voluntad de Dios, conocer, consultar a la boca de Jehová, como dice en otras partes. Bueno, lo hacían de esta manera. Acá echaron suertes, y eso implicaba oración, humillación delante de Dios. No era como jugar a la ruleta rusa, por ejemplo, para decir algo, sino que era algo que se hacía con mucha gravedad, con mucha solemnidad. Pedir a Dios la guía, la dirección para no equivocarse. Lo vemos esto como última vez que se lo menciona en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de los Hechos se elige a los últimos, al que habría de ocupar el lugar de Judas, después que traicionó al Señor y se suicidó y que quedaron 11, bueno, tenían que ser 12. Entonces, si quieren lo leemos, así, para los que no lo conocen el texto o no lo ubican, en Hechos, el capítulo 1. Dice, y orando, desde el 24 podemos leer, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoge de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, acá nos da un pequeño detalle nada más, que primero ellos escogieron a 2 por el testimonio que tenían. Pero luego, el detalle importantísimo es que orando, lo pusieron en oración. No es que ellos señalaron y echaron suerte sin consultar. Esta es la realidad. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Y el Señor mostró. Echaron suertes, el método no se dice, vuelvo a repetir, cuál es. Algunos dicen que eran como especies de piedritas, otros que eran como palitos que ponían de alguna manera, pero echaron suertes. Y la suerte cayó sobre uno de ellos que se llamó Matías. Y fue contado entonces ya entre los 11 apóstoles. Pero lo importante es la oración. Pero es la última vez que se lo menciona. No hay otro registro en el Nuevo Testamento de algo así. Fue la última vez que se echó. ¿Por qué? Porque después se fue completando el canon bíblico, las distintas escrituras y el modo. Hoy nos... ¿cómo? Y eso también es un detalle importantísimo. El detalle es que ellos todavía no tenían Espíritu Santo. Luego sí, cuando desciende, se cumple aquello que está en San Juan, el capítulo 16, versos 13 y 14, cuando habla de la acción que tendría, el lugar y acción del Espíritu en la vida, corazón, pensamiento, discernimiento de los hijos de Dios. San Juan 16. Los versículos 13 y 14. Alguno que lo pueda leer fuerte y claro, que se escucha acá en la grabadora, Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, esta es la realidad ahora para la Iglesia. Luego de Matías, que fue elegido como el último de los apóstoles, no aparece más este método que utilizaron. Empezaron a utilizar
lo que nosotros hoy tenemos como parte de nuestra doctrina, o una de las doctrinas, que es la del teocrático, bíblico y congregacional. Es decir, Dios se manifiesta a través de la palabra de Dios y por la congregación. Que tiene que haber unanimidad. Y eso a veces no se obtiene en el primer momento, bueno, se necesitará más tiempo para orar, pero después el Señor va ordenando maravillosamente cómo escoge y a quién no. Y eso es más que comprobado ya, y aún lo digo por propia experiencia. Eso es lo que hicieron en el capítulo 11, en el versículo 1, cuando echaron suertes para ver quiénes quedaban, porque de 10 tenía que quedar uno en la ciudad. Y eso requería renunciamiento a muchas cosas. En primer lugar, porque imagínense, que el que quedaba en la ciudad quedaba expuesto al hecho de que era una ciudad que iba a ser permanentemente asediada y atacada, y por lo tanto tenía que ser de características muy especiales. Una de las cosas, entre tantas otras que podemos mencionar, fíjense el versículo de Nehemías 11, verso 14, la primera parte nomás. Y sus hermanos, dice, hombres de grande vigor. De gran vigor. Muchas veces se menciona en la palabra de Dios que tuvieron que hacerlo así cuando tenían que emprenderse tareas que a veces requerían de mucho valor, fuerza y vigor, que Dios decía a través de sus siervos, bueno, a los de corazón tierno, más vale que se queden. ¿Por qué? ¿Qué significa un corazón tierno? No era un corazón tiernito, bonito. Más cuando tenían que ir a la guerra. Eran los que tenían miedo y temor. Léelo, por favor. Fuerte, claro. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Ahí está. Esto nos habla una lección muy especial, que para vivir ahí tenían que echar suerte, Dios tenía que elegir. ¿Recuerdan el otro acontecimiento cuando, yo no recuerdo qué juez era que iba con 30.000 hombres, Gedeón, ¿no? Y de esos 30.000 al final quedaron 300. ¿Y cómo puede ser? ¿Y por qué? Porque Dios no quería en ninguna manera que el pueblo dijera que por nuestra fuerza o nuestro valor llegamos a tal cosa o a tal éxito. Esto era lo mismo. Los hombres que se tenían que quedar ahí tenían que ser hombres, para poder entenderlo, hombres de fe, vigorosos, capaces de estar allí, porque un miedoso, uno que se tira para atrás, uno que están trabajando y dice, no, pero esto no se puede hacer, no, mirá cómo está, pero fíjate esto, no, ese, ¿qué hace en el pueblo? Lo desalienta. No, lo desalienta. Y él sorprende, enseguida. Yo necesito a alguien que me dé ánimo y se me pone al lado uno, no, quédate, no, ¿qué vas a ir? Mirá cómo está eso. Los 12 testigos de la tierra mañana. Y ahí está. Los de pie. Y solamente 2 creyeron en la palabra de Dios. Bueno, esto es lo mismo. Y algo muy interesante es lo que dice en el versículo 2, que me llamó enseguida la atención. En el versículo 2 nos dice, y bendijo al pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. En una oportunidad, a un hombre que había hecho tal cosa, una determinada cosa, le dijo, bueno,
que el Señor te bendiga y gracias por lo que has hecho. Y me contestó, no, vos no me tenés que dar gracias. A mí el que me da las gracias es el Señor. Y digo, no, que es bíblico también. Que un hermano dé gracias a otro por un favor o por una acción. No podés despreciar eso. Es bíblico. Y ustedes fíjense, bendijo el pueblo. Es decir, es también parte del trato entre los hermanos desearle la bendición a otro y darle bendición. Que Dios te bendiga por lo que has hecho. Por supuesto, nosotros nos lo bendecimos, en el sentido de que de nosotros hay virtud para poder bendecir. Pero sí está la actitud humilde de poder decir, y de que sea voluntariamente, que el Señor te bendiga por lo que has hecho. El Señor te dé la fortaleza. Y el pueblo lo bendijo. Entonces se quedaron allí los sacerdotes para ocuparse de todo lo que era la parte interna del templo, lo que eran los sacrificios, las ofrendas, los panes de la proposición, todo lo que era el culto. Porque aún entre los levitas estaban aquellos que tenían distintas tareas. Ustedes recordarán cuando se erigió el tabernáculo en el desierto, no todos tenían la misma tarea. Y esa fue la maldición para Coré, que dijo, ¿acaso no somos todos hijos de Dios? ¿Por qué solamente Aarón y su familia han de tener el culto? Y vino la mano de Dios para demostrar que nadie toma para sí la honra si no es llamado de Dios como Aarón. Cada uno en lo que fue llamado, cada uno en lo que fue puesto, en eso ministre, en eso. Lo importante es esto, tener en claro dónde me puso Dios. Porque esto es lo notable. Una vez me lo decía un hermano cristiano mayor que yo en la fe, hablando de otro hermano que ministraba y tenía dones para diácono, pero no tenía dones para hablar, para predicar. Y decía, no te preocupes. Así me lo decía, en una conversación privada. Porque Dios no le va a pedir razón de por qué no predicaba. Porque Dios no le dio ese don. Sí le va a pedir razón de por qué no hizo con la moneda que le fue dada, con la dracma que le fue dada, lo que tenía que hacer. ¿Entendemos? Y eso es lo que tenemos que tener en claro. No preocuparnos, no, yo no puedo hacer esto, aquello, otro. No, cada uno, en lo más pequeño que Dios le ha permitido que haga, eso tiene que ser. Y en eso va a ser feliz, y en eso va a ser bendecido, y en eso va a ser prosperado, y en eso va a ser galardonado un día también por Dios, cuando le dé a cada uno según sean sus obras. Y en eso está la bendición, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Estaban los levitas también, que se ocupaban de la parte externa del cuidado del templo y de los alrededores, para que todo esté prolijo, ordenado. Por eso decía, no era solamente construir, después el mantener, para que siga en funcionamiento, pero que los sacerdotes se ocupen de lo que era el sacrificio, de la parte espiritual, los otros que tenían que ser santificados también y hechos útiles para los usos de Dios, pero que se ocuparan de las cosas que Dios les había encomendado para que hagan y que lo hicieran conforme Dios quería que lo hagan. Y también estaban aquellos otros, inclusive los de la música, un lugar muy importante, que ya lo había hecho David, principalmente ordenar el coro para el templo y que se tenía que seguir haciendo. Los que entonaban, los que cantaban, los que componían, para que no falte la música de Jehová en el templo, que era parte indispensable de la alabanza. ¿Verdad? Y tenían que estar,
no solamente componer para que lo hagan, sino que también ellos tenían que estar presentes en esa parte. ¿Y cuánta bendición han sido aquellos hermanos que teniendo dones de la música? Porque vuelvo a repetir esto, una cosa es tener dones musicales, pero no tener de parte de Dios el llamado y ese don que Dios le ha dado que sea para el ministerio, de ejercer, de servir en el templo, en la casa de Dios. Y sucede lo mismo en la iglesia, muchas veces lo hemos dicho. Uno puede tener muy buenas capacidades, por ejemplo, para determinada cosa, pero no tiene ni el llamado, ni la vocación, ni el deseo de querer servir en la casa de Dios, y no hay que obligarlo. No pensemos que porque se tiene el don natural, ahí está la palabra, no me salía, significa que sea el don de Dios. Yo puedo pintar muy lindo, pero si no tengo el llamado y la vocación y el don de Dios para ser un diácono que pueda trabajar en eso, bueno, más vale pagarle y que lo haga como un trabajo, que exponerlo a que haga algo que lo hace contra su voluntad, porque eso no le va a servir ni al que pinta ni a los que miran la pintura, porque eso va a quedar ahí, no va a tener su premio. Y después también estaban los porteros, que eran de la tribu de Leví, otros que tenían otras tareas. Y los principales de los porteros es fijarse que no entrara ningún inmundo a la casa de Dios. Miren ustedes, son todas cosas que están ampliamente desarrolladas en toda la Biblia. Pero los porteros tenían que velar que los que entraran al templo estén en condiciones de poder entrar o presentar su sacrificio, o a participar del culto, o a escuchar la palabra de Dios. Tenían que estar en condiciones. Todas estas tareas están desarrolladas en este capítulo. Y a lo largo de la Biblia, y acá lo ordena Nehemías, que nos tiene que traer a nosotros también cada uno, porque Dios distribuyó dones espirituales en la iglesia. Recién lo leíamos. De ministrar, de servir, de misericordia, de enseñanza y ministerios de pastorado, de apóstoles o de profetas o de enseñadores o pastores o de diáconos, y cada uno tenía que hacerlo y tiene que hacerlo conforme, y en eso vamos a ser grandemente bendecidos. Lo importante también, ya para ir finalizando porque el tiempo vuela, es que el primer aspecto es saber que para todo ministerio se necesita sacrificio. No se puede servir sin sacrificar. No se puede servir a dos señores. Yo tenía un muchacho amigo, creyente, que era muy trabajador, prosperó muchísimo en las cosas materiales, pero pensaba que las cosas en la iglesia se hacían de taquito. Como era muy bueno en haciendo cosas materiales y planificando, era fantástico. Si uno dice una palabra que no es la correcta, pero si había algo envidiable, era su capacidad de manejar las cosas. Pero pensaba que en la iglesia las cosas también se hacían así, por la capacidad propia que tenía. Y no era así. No era así. Y con el tiempo quedó demostrado, porque quedó sin nada. No funciona así la cosa. Es con sacrificio, renunciando, como dice, después puede ver que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Se necesita el sacrificio. Hay que sacrificar. Y eso es lo que a veces no nos gusta mucho, el sacrificar al Señor.
¿Por qué? Porque tengo cosas para hacer, etcétera, 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 etcétera. Pero si entiendo que el Señor me dio un don, me ha llamado para que esté en un lugar, para que ministre en un lugar, bueno, tal vez hay que restaurar cosas. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Miren, yo soy un siervo de Dios que creo totalmente en que Dios puede restaurar el alma humana, la vida de todo hombre, cuando hay un genuino, verdadero arrepentimiento, humillación delante de Dios, Dios restaura. Pues no hay pecado que no pueda ser perdonado. Pues Cristo murió por todo y por todos en la cruz del Calvario. El que no quiere es otro tema. Pero la obra está hecha, el camino está trazado, el método bíblico está establecido en la palabra de Dios. Hay cada caso de restauración en la Biblia que es increíble. Lo que es la misericordia, la mente de Dios y las nuestras. Cómo Dios puede restaurar y bendecir cosas pero tiene que estar también de por medio, vuelvo a repetir, la verdadera y genuina arrepentimiento, limpieza y corrección de vida. Si yo hago esas cosas, Dios ya está hecho. No es que lo va a hacer. Ya está hecho todo el camino por el cual debemos y podemos transitarlo. Solamente espera que a nosotros se produzca esa parte. No esperemos restauración si no hay arrepentimiento, o etcétera, etcétera. No esperemos que el Señor vuelva a edificar sobre mi vida cuando todavía en los cimientos de mi vida hay cosas que están mal, que no han sido confesadas, que no han sido limpiadas, que no han sido quitadas, porque todo eso está enseñado acá en este libro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, no? De todo el escombro que tuvieron que remover primero antes de edificar. Bueno, Dios lo puede hacer. Tendrá su trabajo, llevará su tiempo, pero si somos sinceros, también vamos a tener la humildad de sentarnos en el último banco, escuchar, y el Señor con su tiempo nos irá dando. Porque el que es fiel en lo poquito, sobre mucho también será puesto. Si yo vengo después de hacer tanto lío y me quiero sentar en el primer banco y empezar, y yo ya me arrepentí, le pedí perdón al Señor y ahora quiero volver a ocupar el lugar que tenía. No. Ahí me tiene que poner el Señor. Y me va a poner cuando me llama de allá atrás, porque así dice la Biblia, ¿no? No sea que sentándote en el primer banco, diga, no, salí de ahí que ese no es tu lugar. Sentate allá. Y aquel que está allá, vos vení y sentate acá. Parafraseando la palabra de Dios. Este libro nos habla de todas estas cosas, benditas para nuestra vida, si es que acaso le queremos dar el lugar, la oportunidad. Cada creyente debe saber que tiene un ministerio forjado en buenas obras desde la eternidad, por Dios. Tenemos que buscarlo, tenemos que alcanzarlo. Limpiémonos pues de toda especie de mal y tengamos fe en aquel que nos ha llamado, que es fiel y que Él hará. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.